Y le he titulado a este mensaje, no mires las circunstancias, mira a Jesús. Aleluya. Amén. La mayoría de las personas, cuando se convierten, cuando vienen a los pies del Señor, todos aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, y siempre los primeros pasos que se dan en el Señor son pasos cargados de entusiasmo, cargados del fuego, ¿no? Y yo creo que todo lo hemos experimentado, ¿no? Todo nuestro primer tiempo cuando conocimos al Señor, tenemos como ese fuego del primer amor. Pero no sé qué pasa, que con el tiempo es como que ese fuego poco a poco se empieza a apagar, ¿verdad? ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Incluso, es más, algunos creyentes ya mayores, aquellos que ya llevan más tiempo en el Señor, claro, cuando ven esos hermanitos que recién se convierten y que están fogosos, llenos de fuego, muchos dicen, bueno, tranquilo, ya se les va a pasar, ¿no? Es como que parece que ya lo tenemos asumido, que todo comienza con fuego y después el fuego se tiene que apagar. Pero, ¿sabes? Te voy a decir algo hoy. No es la voluntad de Dios que sea así. Lo que pasa en ese comienzo de la vida espiritual es como que el Señor realmente nos bendice y nos da de su gracia, nos da de su bendición y prácticamente podemos disfrutar de un aspecto de la vida espiritual sin tener que forzarnos demasiado. Y pareciera como que todo camina sobre rieles al principio, pero poco a poco, como el Señor está interesado en que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su persona, en el reconocimiento de su palabra, es como que el Señor poco a poco deja de permitir de que la vida se nos haga demasiado fácil, y es como que el Señor poco a poco, en la medida que vamos creciendo, es como que el mismo Señor permite ciertas situaciones y ciertas dificultades para que a través de esas dificultades nosotros podamos madurar y podamos crecer en el Señor. Entonces, ya las cosas que lográbamos al principio, casi sin orar y sin mucho esfuerzo, es como que para poder mantener eso que recibimos de parte de Dios, es como que ya el Señor va permitiendo que las cosas se nos compliquen de alguna manera y tengamos que, en cierta manera, pagar un precio, ¿no? Pero esas dificultades que muchas veces el Señor permite en el camino son dificultades que son una bendición. Dice el apóstol: tened por sumo gozo cuando os toque pasar por diversas pruebas. Dice, tener gozo porque me pasen pruebas. Es un poco decir, yo no soy un masoquista, yo no me puedo gozar con que me pasen pruebas, pero en definitiva, el apóstol, sabiendo lo que las pruebas producen, por eso dice el apóstol Pablo, tenéis que gozaros cuando estéis pasando por pruebas, porque las pruebas de vuestra fe produce paciencia y produce tantas bendiciones de parte del Señor. Así que, hermanos, el camino del Señor no es un camino color de rosas, está lleno de pruebas, lleno de dificultades, pero ¿sabes por qué? Porque a través de ellas crecemos y alcanzamos madurez. A través de ellas Dios va trabajando en nuestras vidas. Alguien dijo una vez que cuando nosotros le pedimos al Señor
que trabaja en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces nosotros oramos y le decimos, Señor, trabaja en mi vida, trabaja en mi vida. Alguien dijo una vez que cuando nosotros le pedimos a Dios que trabaje en nuestra vida, le estamos pidiendo pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de las pruebas es que el Señor trabaja en nuestras vidas. Y hay una tendencia que sucede en la mayoría y que esa tendencia es incitada por el enemigo de nuestras almas. Estamos con Dios, cosas no nos salen bien, nos enojamos con Dios y enseguida por causa de nuestro orgullo, que forma parte de nuestra propia naturaleza caída, sabemos que nuestra naturaleza está contaminada por el pecado. Muchas veces nos enojamos y a veces decimos, pero ¿por qué me tiene que pasar esto? Y a veces hay muchos que se enojan hasta incluso con Dios, adjudicándole a Dios en cierta manera despropósito por ciertas situaciones y dificultades que a veces nos toca pasar. ¿Te ha pasado? A veces nos enojamos con las circunstancias y muchas veces pasa decir, pero Señor, si yo te estoy buscando, por ejemplo, hay algo que se dice normalmente y que yo creo que esto no es así, pero muchas veces predicamos un evangelio facilista, ¿no? Decimos, ven al Señor, que si vienes al Señor, todo te va a ir bien. Como decimos, bueno, vente al Señor, que no vas a tener ya más problemas, no vas a tener más dificultades. Y eso es una mentira, porque no es así. Todos sabemos que si venimos al Señor, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades. ¿Por qué? Porque las pruebas y las dificultades forman parte de la formación que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, eso de decir, ven al Señor que ya no vas a tener problema, no es así, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa, a mí por lo menos me ha pasado, quizás no te pasa a ti que eres más santo que yo, pero muchas veces nos pasa que sí, pero Señor, si te estamos sirviendo, estamos haciéndolo esto para ti, ¿cómo es que me pasa esto ahora? ¿No? Yo recuerdo, me viene a la memoria hace algunos años, nosotros estábamos, sirviendo al Señor desde muy jóvenes y teníamos nuestros hijos muy pequeñitos y recuerdo que nos tocó viajar, nos tocó trasladarnos con nuestros hijos a servir al Señor en un determinado lugar, pero una de mis hijas se cogió un virus que le llamaban el virus del viajero, ¿no? Porque en aquel tiempo, yo recuerdo en Argentina, no es como hoy que, ya no se toma más agua del grifo, sino que se toma agua, que compramos el agua, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no existía esto de comprar el agua, todos tomábamos agua del grifo, y cuando tú viajabas, a veces el cambio de agua, a veces había algún virus que venía en el agua, te producía algunas enfermedades, ¿no? Y en ese tiempo se conocía lo que era el virus del viajero. Y a una de mis hijas justo se cogió el virus del viajero y le agarró un ataque que estaba a punto que se moría y entramos en desesperación. Y yo me acuerdo que yo clamaba, oraba al Señor, decía, pero Señor, ¿cómo es posible? Si este viaje lo estamos haciendo para servirte, ¿por qué nos pasa esto? Alguien dijo una vez que a Dios nunca tenemos que decirle por qué, porque es una actitud de rebeldía. Lo que sí tenemos que preguntar, ¿para qué? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de propósito y todo lo que permite en la vida de sus hijos dice que es para bien. Así que si Dios todo lo que permite en la vida de sus hijos es para bien, tenemos que creer y confiar en eso. Entonces, en lugar de decir, ¿por qué? Tengo que decir, Señor, ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo que tenga que pasar por esto, ¿no? Así que entonces, muchas veces el enemigo nos tienta de que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, nos enojemos con Dios, nos enojemos con las circunstancias, empecemos a buscar culpables de lo que nos pasa quizás en otros, y
Y hay muchos que se desaniman y tienden a alejarse incluso de la iglesia. Y hay muchos que se van incluso desde la iglesia cuando justamente les está tocando pasar por un periodo así parecido. Se sienten desconformes, se sienten mal, se enojan con Dios, se enojan con los hermanos, se enojan con los pastores. Y al final terminan yéndose de la iglesia, ¿no? Y es porque están pendientes, muy pendientes de las circunstancias, muy pendientes de las situaciones, cuando en realidad, cuando nos toca pasar por situaciones adversas y situaciones difíciles, es cuando más nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor y poner nuestra mirada en Él. Y muchas veces nos pasa, como pasa con muchas personas, que a veces cuando estamos pasando por alguna dificultad, en lugar de mirar para adentro y hacer una composición del lugar y quizás mirar que quizás también puede ser que algunas de las situaciones o circunstancias que me esté tocando vivir sea también causas mías internas, pero a veces, por estar mirando tanto a mi alrededor y por tantas veces querer justificar, mirando la circunstancia, a veces nos perdemos de encontrar en nosotros, en medio de esas situaciones difíciles, cosas que hay en nuestro interior que Dios a veces nos quiere revelar y que Dios a veces nos quiere mostrar. Por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo atrás, hablando un poquito del lenguaje futbolero, por ejemplo, el entrenador que tenía el Barça, ¿no? El Xabi Alonso que se criticaba mucho de él era que en lugar de... Xavi Hernández, perdón. Xabi Alonso es otro. Bueno, el Xavi Hernández. Entonces, claro, cuando perdía o jugaban mal, enseguida empezaba a encontrar la excusa, no, que el césped era largo, lo que pasa es que el sol estaba de frente. Bueno, empezaba a buscar un montón de excusas afuera en lugar de hacer autocrítica y reconocer que no estaban jugando bien. Salvando las distancias, es un poco lo que nos pasa a veces a nosotros también. Hay ciertas situaciones y circunstancias que nos toca pasar y en lugar de exponer nuestra vida delante de Dios y permitir que la luz de Dios nos alumbre, que la luz de Dios nos muestre qué es lo que está pasando o qué tengo, qué tengo que cambiar en mi vida, estoy siempre evadiéndome y tratando de encontrar el problema en otros, ¿no? Y a nosotros muchas veces nos pasa, hermanos, igual, siempre estamos mirando a los demás, qué hacen, qué no hacen, me tienen en cuenta o no me tienen en cuenta, en lugar de mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal para que aquellas personas que yo juzgo que están teniendo una mala actitud conmigo, poder entender quizás por qué es que están teniendo una mala actitud conmigo? Quizás soy yo que no estoy actuando como debería actuar. Y aquí quiero dejarles un pensamiento, si lo queréis tener en cuenta. Un síntoma de madurez espiritual es que cuando nos pasa algo malo o negativo, al problema lo tengo que buscar dentro mío, no afuera. ¿Amén? Ahí lo tenemos en pantalla si lo quieres tener en cuenta. Un síntoma de madurez espiritual es que cuando nos pasa algo malo o negativo, al problema lo tengo que buscar dentro mío y no afuera. Hace un tiempo yo recuerdo que hubo una hermana que estaba un poquito mal en una de nuestras iglesias. No piensen nada, alguno va a pensar que quizás es alguien de aquí, pero no tiene nada que ver. Entonces
Una hermana que ya viene y me dice, pastor, yo voy a dejar de venir a la iglesia porque acá en esta iglesia no hay amor. No hay amor, yo vengo y la gente pasa de mí, ¿no? Y entonces yo le dije, hermana, ¿y quién te dijo que tienes que venir a la iglesia? ¿Quién te dijo que en la iglesia vas a recibir amor? ¿Cómo sacaste eso? Es al revés. Tú a la iglesia tienes que venir a dar amor. Tienes que venir a dar amor, no tienes que venir a recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, dice el Señor, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermanos, en nuestra madurez espiritual, es que nosotros tenemos que estar para dar. Mira, si tú estás siempre pendiente a ver qué hacen los hermanos contigo, vas a encontrar siempre que va a haber problemas, siempre va a haber fallo. No me están mirando bien, no me saludan bien. Hace algunos domingos atrás, dos hermanos en la iglesia allí, en Alcantarilla, casi lo tenemos que separar, casi se agarran a trompada, porque parece mentira, habíamos terminado el culto y estaba todo perfecto, ¿no? Pero se agarraron una bronquitis uno, y todo con sus cosas. Lo que pasa es que no me miraste, lo que pasa es que no, pero para, no grites, y se volvió loco, ¿no? Se manifestó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y parece mentira, pero es eso lo que pasa cuando a veces estamos tan demasiado centrados en nosotros mismos. Pero si cambiamos el chip y decimos, bueno, yo tengo que tener una actitud distinta. Yo tengo, no me saluda nadie, voy a saludar yo. ¿Sí? En esta iglesia parece que no te saluda nadie. Bueno, tú ve y rompe el hielo. Dale, pégale un abrazo. ¿Sí? Yo soy muy abrazador, ¿eh? Yo enseguida voy y abrazo, ¿sí? Y algunos, ¿no? Voy y abrazo. Pero entonces, de esa manera, hermanos, permitimos que la situación cambie en muchas situaciones y circunstancias que a veces se nos presentan, ¿no? Te quiero dejar otro pensamiento, si lo quieres también apuntar. Todos los hombres que han sido usados por Dios en la historia, Dios ha permitido que pasen por grandes pruebas y dificultades. A través de ello aprendieron a humillarse y a fortalecer su relación con el Señor. Ahí lo tienes en pantalla también el pensamiento, si le quieres hacer una captura o lo quieres apuntar y te lo llevas, ¿vale? A mí siempre el que me ha impactado en cuanto a un hombre que tuvo que pasar por pruebas muy fuertes y que después Dios lo usó de una forma poderosa, uno de los personajes de la Biblia que admiro y que me llama su historia, me ha llamado mucho la atención, es la vida de José, ¿no? La vida de José. Dios tenía un propósito con él muy elevado. Era el hijo predilecto y consentido de Jacob. Este le daba con todos los gustos a tal punto donde sus hermanos en un determinado momento empezó a tener sueños donde sus padres, sus hermanos, todos lo veneraban, todos se postraban delante de él hasta que el padre en un momento lo tuvo que reprender. Le dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué son estos sueños que estás teniendo, ¿no? Y bueno, en realidad eran sueños que eran de Dios. Dios le estaba revelando y mostrando lo que iba a pasar en el futuro con él. Pero en ese momento, cuando él lo decía, él lo explicaba, sonaba a chulería y lo único que hacía era enrabiar a sus hermanos en contra de él. Pero estos sueños eran sueños de Dios, pero lo que pasa es que él todavía era un diamante, por decirlo así, pero un diamante en bruto, que Dios tenía que procesarlo para que ese diamante al final pudiera cumplir con el plan y el propósito del Señor. Todos sabemos lo que pasó con José, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron como esclavo
y de esta manera se quedó sin la protección de su papá. Era el hijo mimado, el hijo predilecto de su padre. Yo me imagino, después que los hermanos lo vendieron a estos madianitas que dice que iban a Egipto, estos mercaderes, lo vendieron y lo vendieron como esclavo. ¿Tú te imaginas? Yo me pongo un poco en lugar de José, lo que debe haber sufrido este muchacho. Un muchacho que no estaba acostumbrado a tener dificultades. Es como que vivía en una cunita de oro. Su papá, el hijo consentido de su padre, su papá no permitía que le pasara ninguna cosa mala, ninguna cosa negativa. De golpe, encontrarse que era un esclavo, que había sido vendido de esclavo. Yo me imagino el dolor, la desilusión, el quebranto. Habrá los primeros días, a mí me da la impresión que se la pasaría llorando, desesperado. Y si cantaba algo, tenía que cantar "La vida me engañó". ¿Qué me está pasando? Entró en desesperación. Así que yo me imagino que en esa circunstancia habrá pataleado, se habrá enojado con Dios, habrá maldecido el día que nació, se habrá acordado de su padre, de todo, como a veces nos pasa que cuando estamos enojados, ¿no? ¿Sí? Te acuerdas de todo el mundo, ¿sí? Pero no de buena manera. Así que yo digo, después de haber despotricado y todo, llegó a la conclusión, dijo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Seguir, las circunstancias no las podía cambiar. Seguir clamando, llorando, no sé cuántos días se habrá pasado clamando, llorando, desesperadamente, hasta que llegó un momento, cuando se terminó de descargar la rabia y descargar la bronca, llegó un momento que aflojó. Decidió en su corazón, lo digo porque después vemos su comportamiento. Yo creo que José, cuando tocó fondo, cuando llegó ahí ya donde no podía ir más bajo, él, como conocía la palabra de Dios, se la habían enseñado sus padres y todo esto, llegó un punto que tomó la decisión de decir, no me queda otra que tomarme de Dios. No me queda otra que aferrarme a mi Señor. Y entonces empezó a buscar a Dios en sus circunstancias y Dios se reveló a su vida de tal manera que José empezó a darle lugar a Dios en su vida, de tal manera que se convirtió Dios en su amigo y en su consejero. Después dice que por los madianitas fue vendido en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Y dice la Biblia que Potifar, después de tenerlo ya un tiempo trabajando para él, dice que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él y que todo lo que él tocaba era bendecido, todo lo que tocaba él prosperaba. Todo lo hacía Jehová prosperar en su mano. Y así fue que le fue dando cada vez mayores trabajos de responsabilidad hasta que llegó el punto que lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde ese momento dice la Biblia que Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y así en la casa, dice, como en el campo, todo lo dejó en las manos de José y no se preocupaba de ninguna cosa, solo del pan que llevaba a su boca. José lo hacía todo. ¿Quién le dio la gracia, la capacidad, la sabiduría,
la destreza para que su trabajo se destaque de la forma que empezó a destacarse en su vida. Sin duda que fue Dios. Sin duda que el Espíritu Santo, él estaba dando lugar a Dios en su vida y Dios fue el que empezó a darle luz, empezó a darle gracia, empezó a darle efectivo, empezó a darle todo lo que él estaba realmente necesitando para poder ser efectivo en todos los trabajos que le venían a su mano, y por eso todo lo que tocaban sus manos era bendecida por Dios. Dice además la Biblia que era un joven muy apuesto, un joven muy guapo, a tal punto que dice que la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Y empezó la mujer de Potifar a tentarlo. Y dice que todos los días le decía, ven, duerme conmigo. Y claro, te imaginas la oferta para este joven esclavo, ¿no? La propuesta de esta mujer debe haber sido una propuesta tentadora. Dice que todos los días, y la mujer insistía, y él decía, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto porque temo a Dios, pero también yo no puedo hacerle esto a tu marido Potifar porque él ha confiado en mí y ha puesto en mis manos todos tus bienes. O sea, de lo único que no me ha dado ha sido tú, le dice a la mujer. ¿Cómo yo voy a fallarle? Y voy a estar fallando a Dios también. Claro, llegó un punto que la mujer dice que llegó un día que al final lo agarró de la ropa y que empezó a desvestirlo. Y dice que el muchacho al final se soltó de la ropa y salió corriendo desnudo, ¿no? Y la mujer ahí empezó a gritar, ay, este esclavo que trajeron vino. Bueno, el asunto que se le viene la noche otra vez a José. Al final dice, bueno, pero hasta ahora venían las cosas tan bien. ¿Y cómo ahora que se complican las cosas, no? Y yo entiendo que Dios, después que te bendice, después que te prospera, cuando tú empiezas a desarrollar una relación con Dios y Dios empieza a bendecir y a prosperar las obras de tus manos, casi siempre Dios en un determinado momento también prueba nuestras vidas para probar nuestra entrega, para probar nuestra fidelidad al Señor. Por eso, queridos hermanos, en la medida en que vayamos nosotros avanzando en el camino del Señor, en la medida que vayamos creciendo en nuestra comunión con Dios, debemos, hermanos, afianzarnos cada vez más en nuestro compromiso con el Señor y no descuidarnos, porque tarde o temprano van a venir tentaciones justamente y Dios va a probar a ver qué actitud tomamos. En el caso concreto de José, José no le falló a Dios. En el caso de José, José siguió siendo fiel al Señor y no le importó nada. Claro, ustedes se imaginan la situación de José ahora. A José lo podrían haber matado en ese momento, le podrían haber dado la pena de muerte. Él era un esclavo. Y a mí esto me da la pauta de que Potifar, como veía cómo era José, el testimonio que tenía de porque a mí hay algo que me llama la atención. ¿Cómo puede ser que un hombre pagano como Potifar dice que reconocía que Dios estaba con José? Un hombre pagano que adoraba a otros dioses. ¿Cómo es posible que reconozca que Dios que el Dios del cielo estaba con José? Sin duda era evidente la gracia y la presencia de Dios que había en este muchacho. Y yo creo que Potifar conocía a su mujer, porque si la mujer le tiró los tejos a este chaval, no sería quizá el primero. Y me da la impresión que Potifar conocía a su mujer y conocía a José. Pero por no deshonrarla a la mujer, que era la que lo acusaba, en lugar de matar al esclavo, lo meten preso.
Por eso pienso yo que no lo mataron, pero es porque yo creo que Potifar, con todo el peso del alma, él se dio cuenta de la treta de su mujer y al final le dio, por decirlo, el castigo, bueno, por lo menos le perdonó la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega, lo meten en la cárcel. Otra vez, pobrecito José, a empezar de nuevo. Pero José, como ya tenía su compromiso con Dios, como él ya tenía su relación con él, y a mí hay algo que me llama la atención. En todo este pasaje, si tú lees todo este pasaje de la Escritura, vas a encontrar como un estribillo que a cada momento dice, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Era un estribillo constante. Dios estaba con José. ¿Qué pasó en la cárcel? Dios estaba con José. Y entonces todo lo que tocaba José era bendecido y prosperado por el Señor. A tal punto que dice que el jefe de la cárcel, ¿qué hizo? José, aquí en la cárcel tú puedes hacer lo que quieras. Entonces le puso todas las cosas en las manos de José para que José también administrara la cárcel. Y lo encontramos a José administrando la cárcel y haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Y sabemos después lo que pasa, conocemos la historia, cómo al final Dios lo bendice, lo prospera, recibe la revelación del sueño que tuvo el faraón, después es puesto como el hombre más importante después de Faraón en Egipto, así que lo más bajo, por decirlo de alguna manera, a José hasta lo sumo. Así que fijaos, desde lo más bajo, alguien que en su bajeza supo poner su corazón y poner su mirada en Dios, Dios desde ahí lo levantó y lo llevó hasta lo más alto. Amén. Aleluya, qué hermoso. Podemos decir entonces que todas las circunstancias adversas que le tocó vivir a José, la Biblia, como decíamos recién, la Biblia lo nombra como un estribillo y Jehová estaba con José. Pero ¿sabes una cosa? Pero también Dios está con todos aquellos que somos sus hijos. Todos aquellos que somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Dios nos ha dado el sello de su Espíritu. Todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sellado con su Espíritu. Así que Dios está también con nosotros. Dile a tu hermano que está a tu lado, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Aleluya. Pero sabes, acá estamos frente a un problema. Si Dios está con cada uno de nosotros, ¿por qué en algunos no se nota tanto? La pregunta al millón, ¿no? ¿Por qué en algunos no se notan tanto? En José se notaba que Dios estaba con él. Era evidente la presencia de Dios en la vida de José. Pero en la vida de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, también es real. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Porque Dios está en nuestra vida, pero puede estar Dios de distintas maneras. A mí me viene, por ejemplo, a la memoria. Ustedes recuerdan aquel caso de cuando el Señor Jesús estaba dice que subió a la barca, estaban los discípulos, y entonces el Señor Jesús dice que se fue a dormir en el cabezal, ¿no? Se desató una tormenta y dice que estaba la barca que se hundía y los discípulos estaban desesperados. Entonces al final van y lo despiertan. Señor, Señor, mira que perecemos. Y entonces el Señor se levantó, reprendió y digamos se hizo la paz, se hizo la calma. Pero, ¿qué pasó? El Señor estaba en la barca. Pero ¿cómo estaba en la barca?
estaba en un rincón durmiendo en el cabezal. En realidad los discípulos lo que tendrían que haber hecho cuando el Señor entró a la barca era darle el timón de la barca para que el Señor condujera esa barca. Y entonces esa barca iba a ir a un buen puerto seguramente. Entonces yo lo que noto, ¿por qué hay cristianos que son hijos de Dios, que Dios está con cada uno de nosotros? ¿Y por qué en algunos no se nota que Dios está? Porque no le estamos dando el timón de nuestra vida a Dios. Dios quiere, queridos hermanos, que nosotros le demos el timón de nuestra vida a Dios. Y si lo hacemos, vaya que si no se va a notar que el Señor está con nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. José le había dado a Dios el timón de su vida, por lo tanto se notaba la presencia del Señor en todo lo que hacía. Apúntalo, ahí lo tenemos. También ese es un pensamiento. Hazte una, ¿cómo se dice? Una captura y tenlo presente. José le había dado a Dios el timón de su vida, por lo tanto se notaba la presencia del Señor en todo lo que hacía. Bendito sea el Señor. Otro pensamiento te dejo. Un hombre que no perdió el tiempo echándole la culpa de sus desgracias a otros, sino que se enfocó en su Señor y de esta manera hizo que todas las circunstancias difíciles le llevaran a un nivel más profundo en su relación con Dios. Hermano, no pierdas el tiempo enfocándote en las situaciones difíciles. No pierdas el tiempo enfocándote en los problemas y en las dificultades. Aprovecha los vientos que vienen en contra de tu vida para elevarte. Así como hacen las aves migratorias. Dice que las aves migratorias aprovechan los vientos para elevarse y dejarse llevar a otros lugares, a otras regiones. Así que, querido hermano, yo te animo. Aprovecha los vientos que vienen en contra de tu vida para que te puedas levantar y puedas permitir que el Señor te lleve a otros niveles espirituales. Porque sabes una cosa, hermanos, todos estamos caminando en el camino del Señor y el Señor nos va llevando a distintos niveles espirituales, distintos niveles espirituales de crecimiento. Por lo tanto, no tenemos que estancarnos. Cada situación, cada dificultad tiene que ser para nosotros como un trampolín que nos lleve más arriba, que nos lleve más alto, que nos lleve más cerca del Señor. Amén. Aleluya. Otro hombre que sufrió los tratos del Señor fue David. Todos sabemos que fue desde el cuidado de las ovejas de su padre hasta que llegó a ser el rey de Israel. Pasó por muchísimas dificultades, cometió muchísimos errores, pero cada situación que le tocó vivir, cada situación difícil que le tocó vivir, le llevó a aferrarse cada vez más del Señor. Y yo creo, hermanos, que David es un ejemplo para todos nosotros, pero en especial para todos aquellos que estamos sirviendo al Señor y para todos aquellos que están sirviendo al Señor en algún ministerio. Yo creo que para nosotros David tiene que ser un hermoso ejemplo. David amaba y honraba a Saúl, que era un sinvergüenza. Saúl era un despiadado, era un hombre que lo perseguía con las intenciones de matarlo. Pero sin embargo, David lo honró siempre hasta el final. Lo tuvo, Dios lo tentó. Acá venimos otra vez de nuevo. Un poco lo que le pasó a José. Hay un momento en tu vida espiritual que estás llegando a un determinado nivel que Dios va a probar tu fidelidad. A David le pasó igual.
Dios estaba con él, él estaba creciendo espiritualmente, estaba creciendo en el conocimiento de Dios. Dios lo estaba procesando, lo estaba llevando a ser ese gran rey que iba a ser David. Estaba siendo procesado, pero en 2 oportunidades, cuando Saúl le perseguía, Dios le puso a Saúl en sus manos para que lo matara. Él podría haberlo matado, hasta incluso tuvo que resistir la tentación que hasta sus mismos oficiales le decían, déjame que yo te lo mato. ¿No? Pero como David tenía su mirada puesta en el Señor, como David tenía su mirada puesta en Dios, él supo respetar la unción que había sobre Saúl y lo respetó hasta el final. Saúl era un despiadado, buscaba la vida, lo buscaba para matarlo, y así con todo David lo seguía honrando y respetando. Y aquí te dejo un pensamiento y también captúralo, y tenlo en cuenta. El temor y la relación que tenían con Dios les llevaba a respetar la unción que tenía Saúl. Lo repito, el temor y la relación que tenía con Dios les llevaba a respetar la unción que tenía Saúl. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que, queridos hermanos, centremos nuestra mirada en el Señor. Yo le puse a este mensaje, no mires las circunstancias. Ahí está. No mires las circunstancias. Mira a Jesús. Mírale a Él. Céntrate en Él. Que cada situación, que cada circunstancia difícil que te toque vivir en la vida sea para que tú te aferres más a Dios y para que puedas crecer cada vez más en tu comunión y en tu relación con Dios. Mi comunión con Dios, mi relación con Dios debe ser lo más importante que yo tenga en esta vida. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo hoy y te lo digo para que no te olvides nunca de esto. Todos sabemos que de esta vida nada nos vamos a llevar, ¿verdad? El mismo, todos sabemos que de esta vida no nos llevamos nada, nada material, todo lo vamos a dejar acá. Pero Dios me hizo ver algo, y es que hay algo que sí nos vamos a llevar de esta vida. ¿Sabes qué nos vamos a llevar de esta vida? Lo que nosotros somos en Dios. Lo que hemos llegado a alcanzar en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios, eso es algo que es nuestro. Eso es algo que nos pertenece. Eso es algo que nada ni nadie te lo puede quitar. Y es eso lo que te va a llevar. Lo que te vas a llevar de aquí, de esta tierra. Y hay otra cosa más que nos vamos a llevar también. Y que son las obras que hemos realizado en Dios. Porque fijaos que cuando está hablando la Biblia, que dice que cuando habla de alguien que se murió, se fue con el Señor, dice, y sus obras siguen con Él. ¿Ustedes han visto cuántos de los hombres de Dios que nos han precedido, ellos se han ido, pero la repercusión de sus obras nos han quedado? Así que, hermanos, yo quiero animarte a través de esta palabra a que te centres en el Señor. No permitas que las situaciones y que las circunstancias de la vida, por más injustas que sean, cosas fuera de la iglesia, cosas dentro de la iglesia, pero que ninguna cosa, ninguna circunstancia te aparte del Señor, sino por el contrario, cada situación, cada circunstancia
te acerque más a Dios. Todo sirva para que te tomes más de Él. Amén. Porque la riqueza de esta vida, lo que nos vamos a llevar, la riqueza más grande que nosotros tenemos, es la vida que tenemos con nuestro Dios. Aleluya. Amén. Y eso es algo que nada ni nadie te lo puede quitar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Vamos a ponernos de pie. Quisiera, hermanos, orar por vosotros. Si tenéis algo. ¿Sí? ¿Tenéis? Vale, vamos con lo que tengáis. Gracias, Señor, te doy por esta palabra. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón para mis hermanos en esta mañana. Señor, y yo te pido, Padre Celestial, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino por el contrario, que esta palabra, la semilla de esta palabra haya caído en buena tierra, de tal manera, Señor, que esta semilla pueda germinar, pueda llevar fruto en cada vida, en cada corazón. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.